Amigos de Multialoe, especialmente los presentes en la sala virtual, tengan ustedes un excelente día. En la charla de hoy vamos a conversar sobre el friogel, uno de los productos de los que nos sentimos muy orgullosos de haber desarrollado la fórmula por su efectividad y porque de alguna forma contribuye a aliviar y en muchos casos a curar uno de los padecimientos que mayor consulta médica tienen en el momento, es decir, el dolor. Nosotros podemos definir el dolor como un signo vital, es parte de la vida. Las religiones, la filosofía, los militares, los políticos, los médicos, los pintores, los escultores, los músicos y los poetas se han valido del dolor para la sobrevivencia, el placer y la esencia del humano. El dolor es causante de tragedias, de amores, de desamores, de intrigas y de manipulaciones. Por todo lo anterior, y no mirándolo muy académicamente, el dolor y el sufrimiento impregnan la existencia humana y siempre nos va a acompañar, desde que nacemos hasta que morimos. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional no placentera que puede dañar el cuerpo y el alma. El dolor no siempre demuestra las enfermedades que queremos ver y el dolor se convierte en una enfermedad por sí mismo. Es más, en muchos círculos científicos y académicos se propone declarar el alivio del dolor como un derecho humano fundamental. Tengamos en cuenta que el cuerpo es una unidad biológica y mental que integra todos sus sistemas. Y en el caso concreto del dolor, relaciona el sistema nervioso, inmunológico, el sanguíneo, el metabólico. El dolor está relacionado con los glóbulos blancos, con la linfa, con los macrófagos, con las glándulas endocrinas y exocrinas y otras muchas sustancias químicas producidas en diferentes órganos del cuerpo como el hígado, los riñones, los intestinos, los pulmones, el cerebro y la piel. En el cuerpo hay unas células que pertenecen al sistema nervioso que se llaman nociceptores, es decir, receptoras de estímulos nocivos. Esas células son las encargadas de transportar las sensaciones dolorosas hasta el cerebro y es el cerebro realmente el que produce el dolor. Dicho claramente, nosotros podemos decir que tenemos dolor en los dedos, en los codos, en los intestinos, en las rodillas, en cualquier parte del cuerpo, pero realmente donde se está produciendo el dolor es en el cerebro. Esas células especializadas responden a muchos estímulos mecánicos, térmicos, calor, frío, químicos, de todo tipo. Aún a otro tipo de estímulos muy especializados como los dolores del alma, los desamores, las contrariedades, las iras. Todas esas sensaciones se transmiten por esas células especializadas del sistema nervioso. Además, y como consecuencia de nuestra alimentación, nuestros hábitos, el estrés, el trabajo que desarrollamos, se producen muchas sustancias que se encargan de sensibilizar o de excitar a esas células especializadas transmisoras del dolor. Por ejemplo, los iones de hidrógeno y de potasio, la serotonina, las bradiquininas, la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, la sustancia P, los eutacoides, el ácido araquidónico. Todas esas sustancias producen en el cuerpo una inflamación y hacen muy espeso el fluir de los líquidos del cuerpo y aún dificultan el paso de la energía del cuerpo. Por esa razón, estas sustancias siempre están asociadas al dolor. Y todos los mecanismos bioquímicos que ocurren en este complejo para producir dolor pueden ser obstaculizados mediante sustancias que son las que nosotros hemos venido investigando para calmar el dolor. El friogel es un producto que reúne
extractos de muchas plantas que producen analgesia, es decir, que bloquean o la producción de estas sustancias que dijimos, bradiquininas, histaminas, prostaglandinas, o permiten fluir más fácilmente la energía del cuerpo para efecto de que esa transmisión de los estímulos dolorosos no se dé, se bloquee, se interrumpa. En la fabricación de nuestro producto Friogel hemos utilizado un poliherbal formado por los extractos, unos glicólicos, otros alcohólicos, otros acuosos, de distintas plantas. Mencionemos algunas: romero, menta, árnica, altamisa, canela, consuelda, guásimo, jengibre, manzanilla, salvia, sauce, sauco, etc. Lo importante de estos extractos es que en ellos hay contenidas sustancias que son analgésicas y son desinflamatorias. Por ejemplo, muchas de esas plantas que mencionamos contienen saponinas triterpénicas, polisacáridos, heteróxidos, ácido salicílico, cafeína, ácido cafeico, flavonoides, metilsantinas, teobrominas, etc. Estas sustancias son las encargadas de bloquear esas otras sustancias que se producen en el cuerpo cuando el cuerpo está en una situación de intoxicación, cuando el cuerpo tiene la sangre demasiado ácida o cuando nosotros sufrimos cualquier adversidad de tipo nervioso. Ya lo habíamos mencionado, como la ira, la envidia y las pasiones se convierten en mediadores nerviosos para la producción del dolor. Si bien todas estas sustancias pueden curar en algunos casos y aliviar en otros la mayoría de los dolores, el Friogel ha sido diseñado muy especialmente para atención de las enfermedades reumáticas. Y esas enfermedades reumáticas que se presentan en varias formas. Primero, es una de las dolencias más comunes del género humano. Y en segundo lugar, no hay ninguna dolencia que cree tantas imposibilidades parciales o totales como las enfermedades reumáticas. Generalmente, la raíz de estas enfermedades está en una dieta equivocada y en hábitos equivocados. La ingestión excesiva de alimentos formadores de ácido y alimentos deficientes de los contenidos nutricionales, porque la mayoría de los alimentos hoy son deficientes en vitaminas, en aminoácidos, ácidos grasos esenciales, etc. Esa mala alimentación es, con todo, el mayor causante de las enfermedades reumáticas. Pero presentada la enfermedad reumática, pues es necesario que nosotros le pongamos atención. A mí me llaman mucho la atención los contenidos de vitamina A y de vitamina C que hay, digamos, en el jengibre, en el higo, en el aloe vera y en la menta, por mencionar algunas plantas que contienen estas vitaminas que son esenciales para contrarrestar los efectos oxidantes de los radicales libres que nosotros ingerimos en la dieta. Sabemos además que por prevención y por alivio del reumatismo son las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina A, D y E, los nutrientes importantes que se requieren para prevenir la enfermedad. Sin embargo, ya a partir de que se ha establecido la enfermedad, el Friogel actúa en todas las formas o en todas las categorías de las enfermedades reumáticas. Por ejemplo, en el reumatismo muscular. Su mismo término explica la enfermedad. Se trata del reumatismo de los músculos. Por lo general, se ven afectados un grupo de músculos. Por ejemplo, los músculos del hombro, los del cuello, los de la espalda, los de las ingles, los de los brazos o las piernas. Los síntomas muchas veces no indican un trastorno grave y a veces son causados por una corriente de aire o por un resfriado. Al comprimirse en los vasos sanguíneos de la región afectada por acción tóxica o por inflamación, ya explicamos en apartados anteriores lo que es la inflamación. Muchas veces este trastorno del reumatismo muscular requiere de un tratamiento local y simple y generalmente desaparece después de haber inducido un sudor abundante o con compresas frías y compresas calientes. Pero
Cuando el trastorno se vuelve crónico y ocurre una fibrositis o una fibromialgia, ya el tratamiento requiere de ponerle mucho cuidado. Aparte de utilizar el friogel como coadyuvante, es muy importante el balance nutricional. Y en este caso, la vitamina C y la vitamina A todos los días se convierten en aliados para el tratamiento de esta enfermedad. Cuando esa fibrositis o ese reumatismo muscular muestra signos de hacerse crónico y ya no puede ser explicado tan simplemente, siempre la causa hay que buscarla en la acidez de la sangre. Ya sea una fibrositis, un lumbago, una artritis, una osteoartritis, tienen su causa en la acidez de la dieta. Otra categoría de reumatismo es la artritis reumatoidea. Se trata de una enfermedad que afecta el recubrimiento de las articulaciones. Es una enfermedad caracterizada por cambios mórbidos en las membranas de la sinovia que rodea las articulaciones, los cartílagos y los huesos más pequeños. Produce deformidad, restringe el movimiento de las articulaciones afectadas y genera un desgaste muscular. Con la artritis reumatoidea, en un principio, se presenta solamente inflamación y que ataca los tejidos fibrosos que rodean las articulaciones. Pero a menos que se detenga la enfermedad y ésta se convierta en crónica, todas las membranas sinoviales y los cartílagos articulares se verán afectados. En muchos casos, los cartílagos afectados mostrarán una destrucción excesiva y dejarán al desnudo la cabeza de los huesos. Esta condición o esta categoría del reumatismo afecta más a las mujeres que a los hombres. Hablan incluso en medicina de una relación 3:1. Si no se hace nada para eliminar las causas, las articulaciones van perdiendo gradualmente su flexibilidad, se van agrandando, se distorsionan y finalmente se vuelven inmóviles. En otras palabras, el hueso se fija al encaje, a donde encaja el hueso, en un proceso lento pero insidioso de mineralización. Volvamos a insistir. El exceso de acidez en la corriente sanguínea satura los músculos y por eso produce fibrosis. Si no, se va depositando en forma de uratos o de sales del ácido úrico en las articulaciones. En principio, se inflaman y al final de la enfermedad se presenta la anquilosis, es decir, la fijación de la articulación. Otra categoría de enfermedad reumática es la osteoartritis, es decir, la artritis de los huesos. Se diferencia de la artritis reumatoidea porque generalmente las personas tienen un peso inferior. No necesariamente es así, pero las personas afectadas de osteoartritis suelen ser personas robustas. Puede que nunca estas personas hayan tenido un problema hasta que las articulaciones empezaron a preocuparles. En la osteoartritis, más que los tejidos que circundan las articulaciones, lo que se ven afectados son los huesos y los cartílagos sobre los que se mueven las articulaciones. A medida que la enfermedad avanza, se produce una degeneración, siempre hay un incremento de muchas células, por lo que pueden haber cambios en el hueso. El uso excesivo de una articulación puede explicar la enfermedad de la osteoartritis, pero generalmente es una perturbación química. Cuando nosotros tenemos una alimentación tóxica, generalmente ella contribuye a los cambios que se presentan en las rodillas y en los dedos. Una característica de la osteoartritis es que la enfermedad no se extiende a otras articulaciones, como sucede con la artritis reumatoidea, pero con que solo afecte una articulación, ya nosotros tenemos un caso grave de osteoartritis. Todos esos depósitos de mineralización de las articulaciones grandes, por ejemplo en el cuello, en la cadera, en las rodillas, en la espalda, en los dedos, se presenta en personas que generalmente tienen más de 40 años y tienen peso excesivo. El friogel es una fórmula diseñada especialmente para la atención de estas categorías reumatoideas. Pero hay otras enfermedades como el lumbago, la neuritis, la ciática, que afectan en un caso los músculos de la parte inferior de la espalda, lo conocido como la región lumbar. Si esa lumbalgia no es curada adecuadamente, se hace siempre más frecuente y muy dolorosa. Esa inflamación del nervio ciático que baja por la articulación hacia la cadera y hacia las piernas es una condición muy terrible por el dolor y es particularmente imposibilitadora. El nervio ciático es el nervio más grande que tiene el organismo y baja hasta el tobillo.
generalmente tiene su origen por dos razones. La primera, por la forma como nosotros levantamos peso. Se puede producir un desplazamiento de una vértebra en la columna o porque hay una deficiencia en las vitaminas y también porque muchas veces los tratamientos que se optan no son los más ortodoxos y en vez de hacernos bien, nos hacemos mal. Otra enfermedad es la gota. La gota es generalmente producida por una deficiencia en el suministro de vitamina B, especialmente de tiamina. Pero hay otras razones que son importantes. La dieta. Nosotros podemos atender la gota, la enfermedad de la gota, con algunos suplementos nutricionales. Las equináceas y el friogel son los tratamientos que nosotros indicamos para esta enfermedad. Enumerando las categorías reumáticas principales, la espondilitis, que es una enfermedad de la columna vertebral, que se presenta con cambios degenerativos que se producen en las vértebras, son muy similares a lo que se presenta con la artritis reumatoidea. Allí la incidencia es más en los hombres que en las mujeres y es gradual el inicio de la enfermedad. Se inicia con ligeros dolores de espalda que se van haciendo más severos conforme la inflamación se intensifica. Otra categoría es la sinovitis, que es la inflamación de una bolsa o de varias bolsas, que son esos sacos que contienen el líquido sinovial, que es un lubricante necesario para reducir la fricción y absorber los golpes en las articulaciones y en los tendones. La causa más frecuente de la sinovitis es una herida, un golpe o presiones o un ejercicio excesivo que irrita la bolsa. Es muy común en deportistas de alto rendimiento, en rodilla, en hombro, en codo, y se asocia a llevar mucho peso. Entonces esta enfermedad es muy común en las personas que cargan mochilas, que cargan carteras o en las personas que usan ropas muy ceñidas. Todas esas actividades producen inflamación. Puede haber también como causa las infecciones agudas o crónicas, etcétera. Es decir, la sinovitis tiene un sinnúmero de factores. Pero insistamos, la dieta insatisfactoria e inadecuada en proteínas, el exceso de trabajo y la falta de sueño son las principales causas. Finalmente, la fiebre reumática es otra categoría de las enfermedades reumáticas. Esta enfermedad está asociada a una infección por una bacteria que se llama estreptococo. Es una bacteria oportunista. Este estreptococo es la que produce la amigdalitis y posteriormente, ya ubicada en el cuerpo, puede producir la fiebre reumática del corazón. Los factores que inciden para que se presente esta enfermedad tienen que ver con la predisposición que hay a las enfermedades respiratorias. Repitamos que esta enfermedad puede desarrollar una enfermedad cardíaca reumática que afecta las válvulas del corazón y de esa manera se interfiere el paso de la sangre hacia y desde el corazón con todas las consiguientes perturbaciones de las funciones corporales. Muchas investigaciones revelaron que padres que se preocupan por la alimentación producen niños que no sufren de amigdalitis. Y en muchos casos, lamentablemente, la fiebre reumática tiene mayor incidencia en las familias pobres. Una de las causas principales de la fiebre reumática es la mala nutrición, o sea, cuando no se dan condiciones saludables, en la mayor parte de los casos, deficientes en vitamina B, es muy difícil que no se produzcan daños por esta enfermedad. Los tratamientos en los casos de enfermedad avanzada requieren de atención médica. Pero para este y para todos los casos que hemos mencionado, el friogel es un coadyuvante supremamente importante para atender estas dolencias. Me place mucho saludarlos, que tengan todos ustedes una feliz noche.